Queridos hermanos, vamos a continuar leyendo la carta a los romanos, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En el capítulo 1 habíamos terminado el capítulo 1 hablando de aquellos que se habían alejado del conocimiento del Dios verdadero, habían ido tras dioses falsos y toda la degradación que venía con ese politeísmo de creer que los animales, la fuerza de la naturaleza, todo eso eran dioses. Dioses que nunca existieron, jamás van a existir. El único Dios que existe es el Dios verdadero, el único Dios que se nos manifiesta en Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, el Logos, la palabra de Dios. Bueno, estas personas que se habían alejado de eso, de ese entendimiento, de esa comprensión, que habían preferido ir tras dioses falsos y todo lo que eso trae, ¿no? Entonces aquí continúa en el capítulo 2 y dice: por eso no tienes excusa, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad, contra los que obran semejantes cosas. Bueno, semejantes cosas es todo aquello que arrastraba el politeísmo, religiones falsas, erróneas, terribles, sacrificios humanos, degradaciones, desastre. Y dice, ¿y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y a los que cometes tú mismos, que escaparás al juicio de Dios? ¿O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Les dice, ¿no? ¿Te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo? O sea, le está diciendo usted, que están escuchando, muchos de los que escuchan, cometen esas barbaridades y así todos están juzgando a otros, ¿no? Posiblemente aquellos paganos juzgaban a los cristianos, ¿no? Como que estaban cometiendo cosas impuras cuando en realidad era al revés, ¿no? Y dice, desprecias tal vez sus riquezas de bondad de Dios, ¿no? De paciencia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión, ¿no? Justamente el evangelio, el cristianismo saliendo a evangelizar, llevaba este mensaje de amor, de paciencia, de misericordia, de tolerancia de Dios, de tolerancia a ese pensamiento erróneo de politeísmo, pensamiento de que los dioses existían, de que la fuerza de la naturaleza eran dioses, los planetas eran dioses. Bueno, Dios había tolerado todo eso, pero venía a ponerle un fin, ¿no? A terminar con eso, mostrando el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de todo aquello. Continúa. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, el judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Dios. Muy interesante, ¿no? Porque les está diciendo, esa dureza e impenitencia del corazón va generando y guardando cólera contra ti, enojo de parte de Dios, para el día del enojo, del juicio, en el momento en que Dios dice, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿No?
mirá lo que hiciste, contame, ¿no? Allá en aquel momento en que morimos, vamos con Dios y se genera el juicio instantáneo en el cual obviamente nos enfrentamos a nuestras acciones. Bueno, acá es todo esto que estoy leyendo, queda clarísimo que la fe sola no salva a nadie, ¿no? Acá se habla de obras, obras, obras y obras, acciones. No estamos hablando exactamente de obras de la ley mosaica, sino acciones que tienen que ver con el hacer lo correcto, hacer cosas de amor al prójimo, hacer lo bueno a los ojos de Dios. Muchas veces esto coincide con la ley, ¿no es cierto? Con la ley mosaica, pues justamente la ley fue dada al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo hiciera lo correcto a los ojos de Dios. Lo que pasa es que había quedado vieja esa ley porque ya había cosas que en vez de adelantar atrasaban. Para aquella gente salvaje del principio, obviamente la ley mosaica era un adelanto impresionante. Pero para esta gente que está ahora en el momento en que Jesús llega, la ley atrasaba. Ya no podrían apedrear gente y hacer todas esas barbaridades. Ya no era una cuestión cristiana, ¿no? O sea, por eso llega el Mesías en ese momento de la historia. Justamente porque la gente ya no podía hacer cumplir esa ley como si fuera algo que le hiciera avanzar espiritualmente. Todo lo contrario, en realidad iban para atrás. Hacían sacrificios de animales, estaba mal. Dios no quería ningún sacrificio de animales. Y de hecho termina Jesús con todos los sacrificios animales, convirtiéndose Él en el último y definitivo sacrificio, ¿no? El Cordero de Dios es Él. Nos deja un alimento absolutamente incruento, el pan y el vino, ¿no? El pan y el vino que representa su cuerpo y su sangre en el rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el Cordero al sacrificio. Pero Él dice, no vamos a matar un cordero en la misa, no, vamos a comer pancito incruento y vino incruento. No matar, no hacer sacrificios, basta, ¿no es cierto? O sea, se deja atrás toda una época salvaje de la humanidad, se terminó. Bueno, de esto nos está hablando aquí, ¿no? El tema de obras de amor al prójimo, obras correctas a los ojos de Dios. Perseverancia en el bien, ¿no? Eso es la fe. Creer y obrar en consecuencia. Perseverar en lo correcto, ¿no? A los que perseveren, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, bueno, enojo e indignación de parte de Jesús, que es quien ha venido a dar su vida por la humanidad, ¿no? Él decía que iba a avergonzarse. Claro, ¿por qué? Porque aquel que se presenta ante Dios y no ha hecho lo correcto, pone a Jesús en una situación que no está buena, ¿no? O sea, Jesús dice, la humanidad está buena, la humanidad es perfecta, la humanidad está predestinada a la vida eterna. Sin embargo, acá hay un humano que no está yendo por ese camino. O sea, está mostrando que al final que me equivoqué. ¿Se entiende? O sea, no es porque Jesús se haya equivocado, sino que no podemos enfrentarnos a ese momento, al juicio de Dios, a estar ahí con Jesús y decir, sí, la verdad que, no, ¿para qué moriste por nosotros si yo vengo haciendo todo mal? Bueno, eso, ¿no? De eso es más o menos lo que habla. Cólera e indignación, ¿no? Uno debe presentarse diciendo, estuvo bueno, ¿no es cierto? Porque uno merecía la salvación, la humanidad era buena y era justa y era algo que merecía ser salvado. Por más que la gracia es gratuita y puro amor de Dios, ¿no es cierto? Estamos mostrando ante el enemigo que acusa y dice, ¿ves? ¿Para qué lo salvaste estos tipos? Mirá lo que son. Frente a él, al enemigo, uno está diciendo, no, no tenía razón. La historia de Job, ¿no? Job, un justo, cabal, ¿no? Job representa a la humanidad acusada falsamente por el enemigo. Ah, no,
matalo porque tipo, por vos lo cuidás y lo protegés, si no lo cuidaras, te negaría. Bueno, no hay que negar a Jesús, no hay que negar a Dios, hay que llegar allá y mostrar que, bueno, algo bueno hicimos para merecer la vida eterna. ¿eh? Entonces, por más que la gracia, volvemos, es la gratuidad, de todas maneras, uno debe obrar bien para mostrar que esa gracia, que esa gratuidad no estuvo, podríamos decir, desperdiciada, ¿no? ¿Se entiende? Y por otro lado nos muestra esta cosa de hablar de primero el judío, ¿no? Que es el pueblo hebreo, el pueblo elegido, el pueblo que ha trabajado y sufrido tanto para traer el Mesías, la ley y todo lo que Dios envió para que la humanidad evolucionara espiritualmente. Y luego el griego dice, el griego representa la gentilidad, ¿no es cierto? A todos los gentiles, a todos los que no somos judíos. Y dice que no hay acepción de personas en Dios, ¿cierto? Justamente, para Dios todas las almas son iguales. Dice, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquí está hablando entre judíos y no judíos, ¿no? Entonces dice, por cuantos sin ley, están hablando de la ley mosaica, sin ley pecaron, sin ley también perderán su alma en la muerte segunda, si no se arrepienten, si no se convierten, si no obran correctamente y dicen, la verdad que estuve mal, ¿no es cierto? Estamos hablando. Y acá Pablo hace una imagen extrema, ¿no? Para que se entienda, sin ley pecaron, no había ley mosaica, bueno, sin ley también han de perecer. Y cuantos pecaron bajo la ley, o sea, los judíos que pecaron teniendo la ley mosaica, por la ley mosaica habrán de ser juzgados. Que no son justos, dice, delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. ¿Se entiende? Los judíos, solo por escuchar la Torá, ya se salvaban, estaríamos con la sola fe. No. Los que cumplen con la ley mosaica y obran en función de la ley mosaica, hacen obras de la ley, entonces esos serán justificados. Bueno, era bastante difícil cumplir con la ley, ¿no? Dice, en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Bueno, esto explica un poquito más, ¿no? En efecto, dice, cuando los gentiles, que no tienen ley mosaica, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, o sea, aquello que está detrás de la ley, que es el amor al prójimo, dice, sin tener ley, para sí mismos son ley, ¿no? ¿Por qué? Porque están reconociendo en el fondo de su corazón la ley de Dios, que es el amor al prójimo y la acción correcta. Entonces dice, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, ¿no? Atestiguan, ¿no? Dice, los juicios contrapuestos de condenación y alabanza. O sea, la persona consciente está escuchando la ley de Dios puesta en su corazón, ¿no? Y dice, che, esto está bueno, che, esto no está bueno. Esto está bien, amar al prójimo está bueno, hacer mal no está bueno, ¿no? Eso en la conciencia profunda. Dice, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, solo Dios y uno conoce esas cosas profundamente, ¿eh? Las acciones secretas de los hombres. Como vemos, otra vez está hablando de acciones, de obras, de amor al prójimo o de no amor al prójimo.
según mi evangelio por Cristo Jesús, dice Pablo. La buena nueva de la misericordia de Dios, el amor al prójimo. Ámense los unos a los otros. Esa es la ley de Dios que uno debe escuchar en la conciencia. Dice, pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces a los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Pablo les habla ahora a los judíos, ¿no? Porque su audiencia eran las dos, ¿no? Los judíos y los gentiles. Entonces está tratando de mostrarles y explicarles esta diferencia, porque el cristianismo proviene del judaísmo, ¿no? Así que tiene estas dos audiencias, aquellos que van a ser convertidos directamente de la gentilidad y los que se van a convertir al cristianismo siendo judíos, ¿no? Entonces les está mostrando que deben convertirse al evangelio, a la buena nueva, al cristianismo, que es el paso siguiente a todo lo que ellos vivieron como judíos, ¿no? Entonces dice, si tú que eres judío descansas en la ley, ¿no es cierto? Yo tengo la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley. Me encanta esto, ¿no? Amaestrado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un maestro, un tutor, ¿no es cierto? La ley lo amaestró, como dice Pablo, ¿no es cierto? Los entrenó, los educó, los enseñó para ser el paso evolutivo en la espiritualidad de aquellos salvajes que hacían sacrificios humanos a estos que están en condiciones de entender la misericordia, el amor al prójimo, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, amar al enemigo y rogar por los que te persiguen. O sea, un paso evolutivo espiritual impresionante. Dice, y te jactas de ser guía de ciegos. Claro, no, pero nosotros, ¿no? El judaísmo, no, pero nosotros la tenemos clarísima, Dios habla con nosotros, nos dio la ley, y ustedes son todos ciegos, los paganos, ¿no? Luz de los que andan en tinieblas. Bueno, esa era la idea, ¿no? El cristianismo pasa a ser exactamente lo mismo. Luz para el mundo, ¿no? Educador de ignorantes, le dice, maestro de niños, maestro de niños. Claro, porque los otros, los paganos, eran niños espirituales, politeístas, cientos de dioses, miles de dioses, toda la fuerza de la naturaleza eran un dios, los planetas eran un dios, y así, todo lo que no entendían era un dios. Entonces los llama niños, ¿no? Niños espirituales. Porque posees de la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad, ¿no? La expresión del conocimiento profundo del bien y del mal. Eso, lo que adquirieron aquellos primeros del pueblo hebreo, Adán y Eva, cuando salen del Edén con ese conocimiento para la humanidad. El producto del conocimiento profundo de la ciencia del bien y el mal internalizado, ¿no? Esa imagen de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces dice, pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces a los ídolos y saqueas los templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios, obviamente. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Claro, justamente. Porque si el judío que lleva al Dios hebreo para que los gentiles lo acepten, al obrar mal, termina siendo blasfemado por los gentiles por culpa de los malos judíos. No de todos los judíos, de los malos judíos.
Pablo está haciendo un mensaje, está dándonos una imagen, un mensaje extremo, ¿no? Pero no podemos generalizar, porque cuando generalizamos, maltratamos a los buenos, ¿no es cierto? Cada vez que uno generaliza, bueno, todos son malos. No, no, todos no son malos. Los malos son malos, los buenos son buenos. ¿Eh? Como cuando dice, todos los políticos son malos. Bueno, zafan los malos y se embroman los buenos. Entonces, no hay que generalizar, porque cuando generalizamos, maltratamos a aquellos, pocos, muchos, que están haciendo lo correcto. Esta es una mirada extrema para que se entiendan las cosas. Entonces, por eso lleva a ese extremo el mensaje, ¿no? Dice, porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones, ¿no? Pues la circuncisión, en verdad, es útil si cumples la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. La circuncisión era una muestra corporal de que pertenecían al pueblo hebreo, los hombres, ¿no es cierto? Tenían esa señal de circuncisión, una marca corporal sangrienta, ¿no? Cruenta, que mostraba que esa persona pertenecía a el pacto con Dios, que estaba en el pueblo hebreo. Ahora, si no te comportás como judío, como buen judío, ¿no es cierto? Correctamente, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Terminás fuera del pueblo hebreo. Sos un incircunciso. Pero yo estoy circuncidado, sí, pero te portas mal. Así que da lo mismo, afuera, ¿no? Más, dice, si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti con la letra y la circuncisión, a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, dice, ¿no?, que aquel gentil que se convierta al cristianismo, ¿no?, que guarda las prescripciones de la ley, o sea, no por la ley, sino obrando correctamente, por lo que la ley de Dios está en su corazón y de esa manera cumple con la ley, porque el amor al prójimo es contenedor de la ley y los profetas, o sea, el amor al prójimo supera toda la ley mosaica y los profetas y sobra lugar. Quien ama al prójimo cumple la ley mosaica y sobra. El que ama a Dios y ama al prójimo está cumpliendo todo y más, ¿no? Entonces dice, aquel, el incircunciso, que guarda las prescripciones de la ley porque ama al prójimo y se porta bien, no se tendrá su incircuncisión como circuncisión. Está llevando esto al extremo otra vez de decir, bueno, tenés que considerar al tipo que obra correctamente, ama al prójimo, como un judío que se hubiera circuncidado, cumpliendo con la ley, está cumpliendo con todo y más todavía. O sea, tenés que tomarlo como circunciso. Y el que siendo físicamente incircunciso, ¿no?, el gentil, cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, el gentil con sus buenas obras está juzgando a los judíos que no cumplen correctamente con la ley. Pues dice, pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Pablo está diciendo, bueno, todo aquel gentil, aquel pagano que se convierte al cristianismo, está siendo como un judío que cumple absolutamente con la ley, ¿no? Y para el judío debe considerar a ese gentil como que forma parte de su pueblo. Pero no necesita circuncidarse. Tampoco necesita cumplir con la ley mosaica, porque el cristiano está cumpliendo mucho más allá de lo que estaba en la ley mosaica. Pues el cristianismo está un paso más arriba del judaísmo. El judaísmo tiene su lugar
en el cielo, en el reino de los cielos, en la vida eterna. Obviamente, porque ellos han hecho un esfuerzo tremendo, han cumplido un rol maravilloso, mal, bien, a los golpes de la oreja, a los gritos, como sea, pero lo hicieron. Y han sufrido mucho en el camino, así que Dios los va a tener muy en cuenta. Por eso dice primeramente al judío y luego al griego, como representante de toda la gentilidad, ¿no? Entonces, dice, el verdadero judío lo es en el interior. No tiene nada que ver la circuncisión o incircuncisión. Es la del corazón, ¿no? El bautismo es una circuncisión del corazón, ¿no? La idea de, según el Espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Romanos 3. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Pregunta Pablo. Grande de todas maneras, ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios, ¿no? Está diciendo, bueno, ¿y cuál es la ventaja de ser judío? Bueno, a ver, los judíos recibieron la palabra de Dios, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, los judíos hicieron un trabajo maravilloso, maravilloso, y Dios les confió la palabra de Dios, la Biblia, a los judíos. Entonces dice, grande de todas maneras, ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues qué, si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? ¿No? Está diciendo, si algunos de ellos, o sea, si alguno de los judíos se portó mal, obró mal, ¿acaso está frustrando el trabajo de Dios? Dice, de ningún modo. Dios tiene que ser veraz, y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Bueno, otra vez lleva el mensaje al extremo, ¿no? Todo hombre mentiroso. Esto tenemos que pensar que todo hombre es mentiroso. No, es una forma de expresarse. Porque lo digo, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces he escuchado esto llevado como si fuera así. Todos son pecadores, todos somos mentirosos, todos somos malos, todos tenemos que ir al infierno. Y entonces, Dios está equivocado, ¿no? Entonces, cuando decimos todos somos pecadores y todos tenemos que ir al infierno, entonces lo estamos haciendo mentiroso a Dios y estamos haciendo erróneo el trabajo de Jesús. O sea, es una locura, una barbaridad. Eso es lo que dice el enemigo. Entonces no tenemos que caer en ese pensamiento. Entender que esto es un mensaje extremo para llevar el mensaje a una cosa extrema que uno entienda la imagen, pero no está diciendo que toda la humanidad es mentirosa y que nadie merece la vida eterna. ¿Se entiende? Dice, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su cólera? Hablo en términos humanos. Bueno, ahí está aclarando Pablo, ¿no? Hablo en términos humanos. Si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su cólera? De ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan que decimos, esos tales tienen merecida su condenación. Acá está quejándose Pablo de las mentiras que hablaban de los cristianos, ¿no? Sí, están haciendo el mal para que venga el bien, ¿no? Pecaron para que viniera la gracia de Dios. Entonces, no es eso, no es así. Hay que recordar la historia de la salvación y por qué Dios decide venir a buscarnos, salvarnos, pagar el rescate, rescatarnos, justamente. ¿Rescatarnos de qué? De que el enemigo nos tenía capturados con mentiras, con engaños, el padre de la mentira, con dioses falsos, con religiones falsas, con sacrificios de animales, sacrificios humanos, para hacernos perder, para que perdiéramos el alma en la muerte segunda. Pero eso no fue hecho, vamos a pecar para que Dios venga a traer la gracia. No, la gracia es porque Dios nos ama y quiere liberarnos de esa situación terrible de gran tribulación
por culpa del enemigo. Una tribulación que no merecíamos. ¿No? O sea, nos engañaron, nos hicieron meter la pata y entonces el amor de Dios dice, no, los voy a ir a buscar. Este tipo los está maltratando, ¿no? ¿Se entiende? O sea, vamos a buscarlo. ¿Por qué? ¿Hicieron algo? No, yo los quiero. No quiero que pasen mal, ¿no? Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Bueno, otra vez lleva el mensaje al extremo. Muchas veces he escuchado esto de algunas facciones cristianas. Dicen, no hay ni uno justo, ni siquiera uno solo. Bueno, en la Biblia hay un montón de justos. Job era justo. O sea, ¿no? Está llevando el mensaje a un extremo. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. Bueno, Jesús también encarnó humanamente, era absolutamente humano y él era justo, no pecó. Entonces está llevando esto a un extremo y en la Biblia hay muchos justos. Dice, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, ¿no? Justamente, o sea, tanto los judíos como los gentiles están bajo el dominio del enemigo, liberado por Jesús con la gracia, con la gratuidad, ¿no? Pero no basta con eso, tenemos que ahora, liberados de la carga de aquel pecado que no podíamos pagar nosotros por nuestra cuenta y que la paga Jesús todo junto, bueno, ahora tenemos que mostrar que hacemos lo correcto, tenemos que hacer lo que Él dijo. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amarnos los unos a los otros. Entonces está este discurso llevándolo a un extremo, ¿no? Dice, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspid bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca, ligero sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Esto es genial, ¿no? Esto es genial. O sea, luego que pasamos este pensamiento extremo, ¿no? No hay temor de Dios ante sus ojos. ¿Está? Recordando, ¿no? Este pensamiento extremo de que no hay nadie bueno. No, en realidad no es así, ¿no? Ahora bien sabemos, dice, que cuando dice la ley, y lo dice para los que están bajo la ley, o sea, para los judíos, para los hebreos, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley. O sea, Pablo está diciendo, por más que cumplas con la ley, no te va a alcanzar para la justificación para la vida eterna. Dice, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Antes de que Dios le diera al pueblo hebreo la ley, no había algo con que contrastar perfectamente la idolatría, el politeísmo, los sacrificios, la maldad, lo que estaba mal. Entonces Dios da la ley para poner blanco sobre negro. Mira, esto está bueno, esto no está bueno. Esto está bien, esto no está bien, ¿no? Los 10 mandamientos vemos cosas que decimos, ¿cómo puede ser que tuviera que estar explicándolo? Bueno, obviamente por algo Dios lo está explicando, ¿no? No robes, no mates, ¿no? Dice, no, pero no dice no mates, dice no asesines. Claro, exactamente. El original dice no asesines. ¿Por qué? Porque toda muerte es asesinato, ¿no? Por más que la justifiques como la justifiques, sigue siendo asesinato. Cuando quitas la vida a algo o a alguien, estás asesinando. Entonces, no robes, no mates, ¿no? Ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Ese es el punto. Entonces, la ley puso blanco sobre negro en cuanto a que, bueno, ahora sabes qué es lo que está mal. Entonces, al aparecer la ley, abundó el pecado. Che, pero esto que hacía yo estaba mal y aquello que hacía yo estaba mal, pero hasta ayer no estaba mal, ahora está mal. Por la ley. Apareció la ley y abundó el pecado. ¿La ley produjo pecado? No, puso blanco sobre negro.
O sea, lo que hasta antes de que Moisés les leyera la ley, era válido. O sea, lo estoy haciendo porque todos lo hacen, todos matan a sus hijos en honor de los dioses, está perfecto. Acá la ley dice que no. Pero ¿cómo? Pero ayer lo hice. Bueno, hoy ya no lo puedes hacer. ¿Cómo puede ser? Bueno, donde apareció la ley, abundó el pecado. O sea, lo que ayer estaba bien, hoy está mal. ¿Por qué? Pues la ley nos está diciendo está mal. ¿No? Eso es. Entonces dice, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Todos pecaron. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un pensamiento extremo. Pecamos todos porque venimos siendo descendientes de una humanidad que había caído nuevamente, politeísmo, sacrificios de animales, sacrificios humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a pagar uno un pecado que no había cometido? No, pero eso yo no maté nunca a nadie en honor a los dioses. Bueno, sí, pero tus ancestros sí. Vos, como parte de la comunidad humana, sos culpable. ¿Pero yo qué tengo que ver? Y bueno, sí, pero bueno. Jesús vino y limpió a la humanidad completa. Ya está, olvídate. Eso se pagó. Ya está. No pende más sobre ti. Bueno, y ahora, portate bien. Portate bien, ¿no? Te saqué de encima algo que era tremendo y te iba a condenar a la pérdida del alma. Te lo saqué de encima. Bueno, ahora portate bien. Hacé las cosas bien, ¿no? Entonces dice, son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios. Cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios. Esto es genial porque está diciendo Pablo, la paciencia que le tuvo Dios a la humanidad mientras la humanidad hacía todo este tipo de desastres, ¿no? Adoraban a dioses que no existían. Podría no ser tan grave eso, ¿no? Pero hacían sacrificios humanos a esos dioses, mataban animales a esos dioses, ¿no? Y eso sí que estaba mal. Y hacían todo otro tipo de barbaridades que también estaban mal, ¿no? La paciencia de Dios, porque Dios tendría que haber agarrado todo, ¿no? Que era lo que el enemigo le pedía. Matarlos a todos, liquidar a todos estos tipos. ¿Cómo los dejas? Dios, paciencia. Espera, vas a ver que no, ¿no? La paciencia de Dios, ¿no? Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe, ¿no? El derecho a gloriarse, dice, ¿no? O sea, puedes gloriarte, tienes derecho a gloriarte de que Dios te haya salvado por la ley de la fe, le llama él, ¿no? La ley de la fe. O sea, creer en Dios y perseverar en las buenas acciones y el amor al prójimo. Porque pensamos, dice, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Bueno, todo este tema parece un trabalenguas, ¿no? Pero tiene que ver con esto que hablamos antes. Dios trae la ley para evolucionar a la humanidad, llevarlo a un paso más arriba en la evolución espiritual. ¿Y el paso siguiente cuál es? El cristianismo, el amor al prójimo. La ley tenía el amor al prójimo en el fondo, pero el cristianismo es el paso superior en la evolución espiritual, ¿no? Entonces, por la fe privamos la ley de su valor, no, la consolidamos. Estamos diciendo,
estuvo perfecto. Jesús diría, ni una tilde de la ley va a pasar, obviamente, porque el amor al prójimo engloba toda la ley y los profetas y más. O sea, amás al prójimo, cumplís toda la ley, toda, hasta la última tilde. Perfecto, está perfecto. ¿Qué justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe? ¿No? El creer y obrar correctamente, ¿no? Persistiendo en el camino correcto. Interesante, ¿no? Interesante porque nos está dando toda una comprensión del motivo de la ley, el uso de la ley, el porqué de la ley y cómo el cristianismo, al amar al prójimo, cumple la ley y sobra. La perfecciona el amor al prójimo, perfecciona la ley. Ya no hacemos las barbaridades que eran necesarias en tiempos ancestrales para que todos tuvieran miedo y obraran correctamente. Ya no apedreamos a nadie, ¿eh? Porque ya sabemos que eso está mal. Pero en su momento eso asustó a todo el mundo. No, mirá, tenés que portarte bien porque si no, vas a terminar mal. Bueno, porque eran gente muy complicada, ¿no? Pero bueno, cuando llega Jesús, esa gente tan complicada, ya quedaban pocos, digamos. Alguno habría, pero ya todos habían evolucionado bastante como para entender el amor al prójimo. Por eso llega Jesús y enseña el amor al prójimo, la misericordia, el perdón, la gracia, y lo aceptan. En época de Moisés, ¿quién hubiera escuchado a Jesús hablar de misericordia? Perdón, si todos hablaban de el Dios de los ejércitos, ¿no? Yahvé Sebaot. No podían entender a un Dios de la misericordia. No decían, no, el Dios misericordioso, el bueno, el amoroso. No, decían el Dios de los ejércitos. Si vamos más atrás, el nombre que proviene anterior a Elohim era Eloa. Y Eloa significa el que aterroriza, ¿no? O sea, el Dios que da pavor, terror, ¿no? Eso. Vemos, ¿no? Cuanto más atrás vamos, más el Dios es más terrible y tremendo. O sea, es la imagen de esos salvajes que no entendían el amor, ¿no? Por eso Dios se muestra cuando se muestra al profeta y le dice, bueno, yo voy a pasar y vos me vas a ver. Y pasa la tormenta y Dios no estaba en la tormenta. Pasa el temblor y Dios no estaba en el temblor. Y al final pasa el susurro de la brisa suave. Ahí estaba Dios, en el susurro de la brisa suave, ¿no? El profeta habrá quedado pensando. Él sabía que era así, ¿no? El profeta se había pasado de la raya cuando mató a todos los profetas paganos por su celo por Yahvé, ¿no? Pero bueno, con esa gente trabajaba Dios en ese momento. No vemos a ningún cristiano en aquel momento de Jesús saliendo a matar a los profetas paganos a cuchillo y no. Habremos visto después errores de ese tipo en guerras santas y guerras religiosas. Bueno, son errores. Dios no está en la tormenta, ¿no? Dios no está en la violencia. Dios está en el susurro de la brisa suave, en el amor al prójimo. Y tenemos que tratar de mantenernos allí. Muy bien, muy interesante Romanos, ¿no? Y eso estamos recién en el capítulo 3. Muy interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante, qué sé yo. Está lindo para entender, para comprender esta relación entre judaísmo, cristianismo, ley y amor al prójimo. ¿Fe sola? No, no existe. No existe la fe sola. Es acciones correctas de amor al prójimo para acceder a la vida eterna, ¿no? Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.